Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroconexión. La iniciativa de SRI es un esfuerzo del IICA para trabajar para la intensificación agroecológico, en este caso del arroz en el hemisferio. Inició hace unos 6 años porque reconocemos la importancia del arroz para el hemisferio. Unos 26 países de la región producen unos 22.000 toneladas de arroz el año, pero eso no basta las demandas de la población y también la productividad es medio baja en la región en cuanto a toneladas por hectárea, comparado con la posibilidad. Hay una brecha en el rendimiento. A la vez hay varias amenazas por el cambio climático y por temas de competitividad entre los países que pensamos que podríamos tratar de apoyar a los países, lograr un sector arrocero más sostenible, más competitivo, más productivo y bajo en emisiones. Esta metodología pues ha sido desarrollada en los años 80 en Madagascar por un padre jesuita de origen francés, Henri Delanounier, que bajo observación y problemas de acceso a semilla y problemas de sequía, pues fue viendo varias situaciones particulares en el arroz y las describió en una metodología que la llamó SRI. El SRI es una metodología agroecológica de producir arroz que cambia el manejo de la planta, del agua, del suelo y de los insumos para aumentar la productividad, la resiliencia y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales en el sistema. Hemos visto con nuestras validaciones en diferentes países que se puede lograr hasta un 96% de reducción en el uso de semilla por hectárea, que implica un ahorro significativo en costos para el productor y también puede fomentar un mayor uso de semilla certificada. Acá nos encontramos en el sitio donde desarrollamos el semillero. Las bandejas, una vez completadas con la llenadora de bandejas, se ubican apiladas y luego se extienden en un sitio que esté resguardado para evitar que haya daño por animales o por ratas o por insectos. En cuanto se pueda, este es un tiempo nada más de desarrollo. De aquí se pueden pasar a la zona de campo para aclimatarlas unos días previos al trasplante. En este caso, este semillero ya está listo para trasplante. Han transcurrido cerca de 12 días para alcanzar las 2 hojas y medias que se proponen en la metodología del SRI para alcanzar el máximo potencial de macollamiento de las diferentes variedades. En este caso particular lo alcanzamos a los 12 días. El trasplante puede ser realizado a mano o con máquina trasplantadora. Esta última permite una mayor eficiencia y calidad de la labor, aunque el requerimiento de semilla es mayor. Tanto para el trasplante manual como para el mecánico se puede utilizar el mismo tipo de bandejas para el montaje de los semilleros. En los ensayos desarrollados en Colombia se han empleado 2 tipos de máquinas trasplantadoras, las cuales permiten un espaciamiento de 30 por 30 centímetros o 30 por 21 centímetros, según el equipo utilizado. El fundamento o la diferencia que hay con los métodos de trasplante que nosotros hemos venido desarrollando o que los agricultores hacen en las diferentes zonas arroceras es que lo estamos haciendo mediante una máquina, estamos sembrando plántulas más pequeñas y eso está dando mucha más eficiencia en el uso de la cantidad de semilla. Hemos visto que el SRI puede ahorrar hasta un 45% del uso de agua en el sistema, lo cual es bien importante bajo ese escenario de cambio climático donde va a haber un mayor estrés hídrico en muchas zonas de la región. Otro de los puntos importantes en el sistema SRI es el manejo del agua de riego. En este sistema el riego se hace de manera intermitente, es decir, se alterna la condición de humedad de suelo entre saturación y capacidad de campo durante la fase vegetativa del arroz. Esta condición de mayor disponibilidad de oxígeno en el suelo favorece el desarrollo radical y el macollamiento de las plantas. En los trasplantes convencionales se acostumbra a mantener lámina de agua la mayor parte del ciclo de vida, afectando el crecimiento de raíces y el macollamiento. En los ensayos demostrativos realizados en Colombia se han logrado reducciones del 30 a 40% en la cantidad de agua utilizada por el sistema SRI con respecto a los trasplantes convencionales.
Otra de las consideraciones importantes, claves de la metodología del SRI, es el ahorro de agua. Para lo que estamos realizando en este proyecto, involucra la medición de la entrada de agua que utilizamos en cada uno de los lotes, tanto en el lote de SRI como en el lote de testigo. Y para eso estamos utilizando estas canaletas de cuello angosto utilizadas por el FEDARROS en la medición de caudales. Esto nos va a asegurar la medición en cada uno de los riegos y la cantidad de agua que vayamos a utilizar durante el ciclo de cultivo. Adicionalmente, el control de malezas se realiza de manera mecánica gracias a la utilización de implementos que remueven las malezas y favorecen la aireación del suelo. Esta práctica se realiza durante las etapas iniciales del cultivo. Resulta conveniente disponer de equipos propulsados y que trabajen varios surcos de manera simultánea. De lo contrario, resulta poco eficiente y se dificulta el control de malezas. Además de eso, estamos procurando no aplicar muchos plaguicidas. Escasamente estamos utilizando una aplicación en pre-siembra antes de hacer el trasplante, pero el resto lo hacemos también con un movimiento mecánico mediante un aparato, una deshiervadora que nos quita las malezas en los surcos, y eso entonces también nos ayuda para disminuir la utilización de herbicidas, pero además le da aireación al suelo y asimismo entonces le da posibilidad de enraizamiento y mejor macollamiento, y esto se traduce en mejor macollamiento y mejores plantas para una mejor producción. La nutrición del cultivo se maneja aprovechando las diferentes herramientas de fertilización disponibles, incluyendo productos inorgánicos, orgánicos y biofertilizantes. El aprovechamiento del residuo de cosecha, así como las rotaciones con abonos verdes, son prácticas que contribuyen de manera significativa en la fertilidad del suelo. Es de gran importancia contar con un análisis de suelos del lote que será sembrado de manera que se pueda diseñar de forma más precisa y adecuada el plan de nutrición del cultivo. El manejo de plagas y enfermedades se realiza con base en monitoreos y análisis de las características del genotipo y el clima, de manera que se evitan aplicaciones innecesarias y se fomenta la utilización de alternativas biológicas y etológicas existentes en el mercado. El mayor espaciamiento entre las plantas, la utilización de control biológico, así como la mejor expresión del crecimiento y desarrollo de las plantas en la metodología SRI, reduce la presencia de problemas fitosanitarios y permite disminuir costos de control y el impacto ambiental del cultivo. Te digo que me encanta trabajar con esta metodología porque al principio es un cambio radical en las prácticas tradicionales con los cuales se ha cultivado el arroz aquí en el hemisferio. Entonces al principio, cuando hacemos como la primera siembra y realmente las plantas son muy pequeñas y muy separadas, o sea, no se ve casi nada en la parcela, y los productores, o sea, realmente no creen, son muy dudosos. Pero después, al final del ciclo, cuando ellos ven los resultados en cuanto al rendimiento, el desarrollo de la plántula, y en el final, donde más importa, en su bolsillo, en la parte económica, realmente quedan sorprendidos, o sea, quedan súper satisfechos, y muchos han seguido trabajando con la metodología o diferentes componentes de ello. En el caso de Panamá, nosotros comenzamos el proyecto, teníamos en este momento 14 productores con 14 parcelas, que incluyen 9 localidades, localidades en 2 provincias. Entonces, el primer año, como todo, cuando se comienza, existe la incertidumbre, quizás que no se crea lo que se está viendo, la experiencia de colocar una plántula o una plantita de 8 a 10 días de germinada por sitio. Entonces, cuando comenzamos eso, los productores muy incrédulos, bueno, comenzamos en algunos casos, anécdotas, por ejemplo, con un solo productor en un área donde hay 7 productores, pero solamente comenzamos con un productor el primer año. El resto de los 6 productores que son vecinos de este productor, entre esos incluso parientes, vieron la diferencia entre el sistema de ellos tradicional, siembra a chuzo por espeque, versus a la siembra por trasplante con el sistema intensivo de cultivo de arroz. Y ahora ya para este ciclo, eso fue el año pasado, para este ciclo los 7 se sumaron. Ahora tenemos 7 parcelas en ese lugar que nada más teníamos una el año pasado. Ahora tenemos 7
Sí, en Costa Rica iniciamos este año con la siembra con pequeños productores de agricultura familiar en la zona de Upala. En un principio fue bastante difícil porque los productores no creían en la técnica. Ellos están acostumbrados a hacer la siembra en chuzo o a espeque, que llamamos nosotros, y este tipo de técnica implica un uso alto de semilla, alrededor de 10 a 15 granos por planta, mientras que en el sistema SICA lo que utilizamos es una planta por cada 25 centímetros cuadrados. Ellos empezaron un poco recios con la investigación que tenemos nosotros. Sin embargo, a la fecha, viendo los resultados que estamos obteniendo, las plantas se encuentran actualmente en etapa de floración, y en esta etapa están viendo ellos que hay mucha diferencia en cuanto al sistema tradicional que tienen ellos y el sistema actual que tenemos con SR. Inicialmente los vecinos agricultores pasaban por acá y veían el establecimiento de este cultivo y veían que era tan poquita la población y esas matas tan pequeñas. Entonces me comentaban: Raúl, usted va a perder con esto, eso no le sirve. No se veían casi matas, muy pequeñas, muy poquitas, pero entonces a medida que el cultivo va creciendo se van mirando cómo van macollando las plantas y hay una cantidad de panículas muy eficientes. Entonces sí les gustó este sistema y quieren copiarlo también. Entonces me han pedido que les ayude con Fediarroz para ellos también implementarlo. Estamos utilizando menos herbicida. Se está trabajando con unas máquinas para deshiervar que nos ahorra mucha mano de obra. Estamos utilizando menos insecticidas y el lote se nos va a ir limpio de malezas. Entonces eso es un ahorro muy alto para nosotros los agricultores. Es una solución porque vamos a economizar, primero, semilla. Se están sembrando 10 kilos de semilla por hectárea en trasplante, y donde están bajando al mínimo toda la parte de pesticidas, llámese pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Entonces ahí vamos a reducir costos. Y lo otro que me llama mucho la atención es el manejo del agua, donde podemos ahorrar mucho más agua. Con este programa podemos bajar a 7.000, 8.000 metros cúbicos, entonces el ahorro del agua es grandísimo. SRI es una tecnología que involucra un aprovechamiento del recurso hídrico en los cultivos que es tan escaso, que se hace cada vez más en nuestro país, que las condiciones climáticas son impredecibles, de tal forma pues que la técnica hace uso del conocimiento de la fisiología y aplicación de agua en etapas donde más se exige la planta y no como tradicionalmente se viene utilizando el recurso de forma bastante irracional. Eso es importante para la agricultura de Costa Rica, puesto que el arroz es uno de los cultivos básicos en alimentación. Economía en combustible para las bombas, economía en fertilizantes, economía en herbicidas. Entonces, al precio que está el arroz y al precio de los insumos, esto nos va a ayudar mucho. No, hay un cambio muy bueno, porque empezamos con unas matas muy pequeñitas y como que no querían iniciar. Y vea ya los días que llevan y van muy bonitas, ya están macollando. Eso está dando para uno enamorarse del cultivo. Han habido avances en varios países donde hemos trabajado con socios y los productores en sus parcelas para comparar el sistema SRI con parcelas convencionales. En República Dominicana, en Venezuela, hemos tenido parcelas en Bolivia, capacitaciones en Perú, Nicaragua, Costa Rica, en Colombia. Entonces, en Surinam también estamos trabajando con las comunidades indígenas de los Maroons para promover un sistema de producción de arroz más sustentable y ayudar a los pequeños productores ahí a desarrollar mercados nichos para el arroz sustentable que producen. En el caso de Panamá, nosotros ya comenzamos a masificar el sistema. Comenzamos apenas con 14 parcelas en 2 provincias. Nosotros vamos a masificarla, estamos accesando a recursos para comenzar a masificar, porque los productores que han ido a visitar la parcela se han visto la diferencia y quieren que nosotros le llevemos el proyecto.
Entonces nosotros estamos en esta etapa ya a comenzar a masificarla en otras regiones del país, porque están viendo la diferencia. Ahora, la meta nuestra o el reto nuestro es masificarlo en las 10 provincias que tiene el país en unas 500 parcelas. Para que tengan una idea, nosotros con el proyecto nada más estábamos contemplando 20 parcelas, 20 productores. Ahora estamos con una meta de llevar a 500 parcelas con 500 productores a nivel nacional. Desde el punto de vista agricultura familiar. La idea es ahora recuperar el sector arrocero de Trinidad, porque se ha venido a menos. En los últimos 15 años ha reducido mucho, y entonces el objetivo es recuperar la productividad que ha tenido el sector arrocero en Trinidad por muchos años. Entonces lo que esperamos hacer a través del SRI es implementar una alternativa tecnológica para atraer nuevamente y motivar a los productores de arroz de Trinidad para que retornen al campo e incrementen su productividad y rentabilidad, porque lo interesante es que justamente la tecnología te permite mejorar la rentabilidad del cultivo. El sistema de trasplante es muy importante para la zona sur del departamento del Tolima. De nuestras 20.000 hectáreas semestrales, fácilmente el 20%, 25% podemos estarlo haciendo en el sistema de trasplante en algunas ocasiones, de manera que encontrar la mejor forma más eficiente de hacer esta labor va a ser muy importante para los agricultores y los va a hacer indudablemente mucho más competitivos y estar mucho más preparados ante las circunstancias difíciles de clima y mercado que ellos están afrontando. Bueno, la gente siempre está buscando soluciones o recetas para responder al cambio climático, y realmente es muy difícil porque la adaptación al cambio climático es muy local, tiene que responder a las necesidades y los riesgos climáticos locales, pero con ese sistema sí se puede, con esos principios que después se ajusta con diferentes prácticas contextualizadas para cada zona, y eso es un poco también la razón que estamos trabajando en red, porque se puede ir innovando más rápidamente. En los 3 ensayos que llevamos ya a la fecha, ya estamos en el transcurso del cuarto, realmente hemos obtenido una muy buena resultado, sobre todo en el tema de ahorro de agua y de ahorro de fertilizantes y de ahorro de agroquímicos, así que definitivamente es una alternativa. Creemos que es una alternativa para agricultores pequeños, estamos hablando de agricultores de áreas pequeñas, son agricultores que creemos que esta metodología puede ayudarles a volver su parcela sostenible y además rentable. El sistema de producción SRI se presenta como una interesante alternativa para muchos arroceros que buscan mejorar sus rendimientos, reducir costos de producción y tener un cultivo amigable con el ambiente que asegure su sostenibilidad en el tiempo. Yo veo mucho futuro para este programa, simplemente por el interés que hemos recibido tanto por parte de los productores como por parte de los técnicos, y también por la manera que podemos utilizar ese sistema para implementar diferentes políticas públicas que existen en la región. El SRI realmente es una herramienta de agricultura climáticamente inteligente, porque balancea entre las metas de productividad, de reducción de emisiones y de fomentar una mayor resiliencia ante el cambio climático. Entonces hay mucho potencial de seguir construyendo, de llegar a más productores, llegar a una mayor escala, con más países, y también el SRI funciona en otros cultivos. En otras regiones del mundo han habido buenas experiencias con caña de azúcar, con trigo, con algunas hortalizas. Entonces nosotros en el ICA estamos arrancando, queremos acompañar a los países para lograr esas metas que tienen, tanto en cuanto a la sustentabilidad, la eficiencia de su producción, y pretendemos usar esa herramienta para seguir apoyando en esos respectos.